Hola, es un gusto poderlos saludar. Yo soy Carolina Jiménez, soy aprendiz del tecnólogo en guianza turística con el SENA. El día de hoy vamos a hablar de un bien patrimonial de nuestro país. Quiero contarles un poco sobre el Parque Nacional Natural Amacayacu, el cual está ubicado en la región de la Amazonía colombiana, más precisamente en el trapecio amazónico, el cual es esa última colita que vemos en el extremo sur del mapa de nuestro país. Está ubicado a 60 kilómetros de Leticia. El Parque Nacional Amacayacu ocupa el 40% del total de ese trapecio amazónico. Eh, Allí viven los ticuna, los yagua, los cocama, pero en mayor extensión son los ticunas quienes habitan dentro del Parque Nacional. Este parque se comenzó a crear en el año 1975 y luego para el año 1987 se terminó de consolidar con un área total de 267.241 hectáreas. La palabra Macayacu significa río de las hamacas. Hamacas, pues es una palabra que ya es bien conocida por nosotros. También le dicen chinchorro. Y yacu significa río. Entonces, hamaca yacu, hamaca río. Y me contaban de por qué lo nombraron así. Y es que hace mucho tiempo hubo una inundación muy grande del río Amacayacu, que cuando eso no se llamaba río Amacayacu, eh, por tierra firme y por todos los alrededores dentro del Parque Nacional, y las comunidades indígenas y los que vivían allá, se vieron en la obligación como de trasladarse y de buscar dónde refugiarse mientras la inundación bajaba. Instalaron las hamacas en los alrededores del río y encima de los árboles. Entonces como que entraron otras personas de afuera navegando el río, y que lo primero que vieron fueron todas esas hamacas alrededor del río, y en todas partes colgadas, la gente refugiándose pues de la inundación, y que a partir de ahí y de eso es que se llama el río de las hamacas. Pues los estudios han arrojado que dentro del Parque Nacional hay más o menos 5.000 especies de plantas, entre árboles, arbustos, herbáceas pequeñas, enredaderas, hay de todo. También que hay más o menos 150 especies de mamíferos, 500 especies de aves e infinidad de peces de río. Entonces podemos enunciar algunas. Por ejemplo, está el jaguar, claramente que es nuestro dios de la selva americana. También hay manatí, están las nutrias, está el delfín rosado, el delfín gris, la tortuga matamatá, está el mico churuco, está el mico leoncito, que es el mico más pequeñito de América. Eh, También tenemos, bueno, recuerdo un ave que le decían capungo y que en ticuna significaba ánima corrupta. También recuerdo la monjita cabeza amarilla, muchas garzas, habían muchas especies de aves rapaces, aves de humedal. En cuanto a plantas, también hay un árbol que, así como a la tortuga, hay un árbol al que le dicen matamatá, el árbol acapú, está el alcanfor, está el huito o la jagua, que es con la que se pigmentan la piel y se hacen tatuajes temporales. También hay un árbol que le dicen apacharana, que ahorita les voy a contar una historia relacionada con ese árbol, y una especie muy importante que es la Victoria regia, que es el loto o lirio más grande que existe. Eh, son enormes, son gigantes y pueden crecer hasta 2 metros de diámetro y soportar hasta 40 kilos de peso. Es bosque húmedo tropical, también bosque inundable. Yo estuve en temporada seca dentro del Parque Nacional y se podía ver claramente la marca de los árboles hasta 2 metros de altura. Es lo que se va a inundar cuando haya aguas altas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de San Martín de Amacayacu. Este es un resguardo de los ticunas que viven dentro del Parque Nacional. Mm, Ellos, pues, hace años, cuando se comenzó a consolidar el Parque Nacional, o creo que desde antes, llegaron a evangelizarlos, la Iglesia Católica, y les dijeron que si
que ellos los podían evangelizar y ayudarlos a conformarse y a organizarse como pueblo, pero entonces ellos debían como participar de la Iglesia Católica. Y así es hoy en día. Ellos antes vivían en unas malocas que vivían todos juntos, ahí todos tenían sus hamacas, unas sobre otras, cocinaban para todos juntos en unas ollas gigantes. Eh, entonces la iglesia y los misioneros que llegaron a evangelizarlos les llevaron educación, les llevaron escuela, eh, pero a cambio pues entonces ellos debían como comenzar a practicar la religión católica. Y así ha sido. Hoy en día ya pues como que construyen sus viviendas, pues todas las viviendas son a base de madera, de palma, pero también ya pues hay techos con zinc u otros materiales pues como más, digamos, traídos de afuera. Ellos han ido poco a poco haciendo como cambios en sus creencias, en sus costumbres, en su forma de vivir dentro del parque. Por ejemplo, la pelazón es como un ritual que se celebra cuando una niña pasa de ser niña a mujer adulta o cuando alcanza como la madurez sexual. Entonces cuando a la niña le llega la menstruación por primera vez, hacen el ritual de la pelazón, entonces van al bosque, cazan muchas aves, guacamayas, loros, aves de plumas bonitas y se hacían unos trajes bellísimos para el ritual. Entonces hacían pues como su festejo, llevaban masato, que es una bebida que ellos elaboran allá artesanalmente, una bebida alcohólica, es un fermentado. mmm, y sus bailes y su ceremonia, y a la niña que estaba teniendo esa transformación le arrancaban pelo por pelo de su cabeza hasta quedar calva, y luego como que la encierran por un tiempo y mientras el cabello va creciendo a la niña le van enseñando cómo va a realizar todas las labores que hace ya una mujer adulta. En otras palabras, la están preparando como para convertirse en una esposa y a tener un hogar. Entonces cuando yo fui, hacía poco, habían pues como participado de una pelazón en una comunidad cercana, pude probar el masato, muy rico, pero entonces ellos han debido como abandonar un poco la tradición de la cacería, porque se dieron cuenta de que han estado afectando mucho la fauna como con una tradición que puede variar, que se puede cambiar un poco para respetar más a los animales de la selva. Entonces allá está, pude escuchar un poco sobre cómo vivían en la maloca anteriormente. Hoy en día pues la maloca que tienen, en la que vivían todos, ya es una maloca funeraria donde pues combinan como la creencia católica con las creencias que ellos aún tienen y hacen el ritual católico cuando una persona fallece, pero también lo llevan a la maloca y le hacen el ritual funerario propio de los ticunas. También hay otra costumbre, una tradición que es la minga para los indígenas, y es que cuando una persona necesita construir su maloca, su casa, o necesita apoyo en la chagra, que ya les voy a hablar de la chagra, cuando una persona necesita como ayuda de los demás, entonces prepara buena cantidad de masato para que todos beban todo el tiempo y trabajen animados, y también les prepara comida. Entonces sancocho, como decir sancocho de pescado, caldo, no sé, bueno, lo que es propio de la culinaria de los ticuna, mucho pescado siempre, la fariña, la farofa, que son alimentos a base de yuca brava. La yuca brava es base en la alimentación pues de la Amazonía. Entonces la minga es que él les hace comida a todos y todos van y comen y le trabajan y le ayudan a montar su maloca, le ayudan a abrir la chagra. ¿La chagra qué es? La chagra es un área del bosque primario, el cual está permitido por el Parque Nacional Amacayacu, para que los indígenas trabajen la agricultura. Entonces, como allá todo es selva, pues dentro de la selva no crece la agricultura difícilmente, entonces ellos tienen permitido abrir unas áreas pequeñas, tumban la mayoría de los árboles, y todo esto pues requiere trabajo y para eso también se hacen mingas.
Entonces la chagra es ese espacio para la familia o para la comunidad para cultivar los alimentos para ellos y para hacer intercambio o de pronto comercializar entre ellos mismos o con las comunidades más cercanas. Entonces la minga sirve para eso. La Chagra es un lugar muy bonito, es un lugar muy especial, también es patrimonio inmaterial del país. También, ya cambiando un poquito de tema, ellos también tienen creencias dentro del Parque Nacional y de toda la Amazonía, por ejemplo, los duendes del bosque o la curupira. La curupira es como un ser en forma de hombre que tiene los pies al revés, como hacia atrás, y él es el encargado de proteger como el bosque, la selva. Él es un ser neutral, él no es ni bueno ni malo, porque eh, lo único que le interesa es proteger el bosque. Ellos incluso cuentan que en la actualidad pues la han llegado a escuchar, que puede imitar diferentes sonidos de animales, que gritos, pero que no es agradable encontrársela, que la verdad es miedoso. Este collar está hecho con palma chambira, eh, con semillitas de guamas, de achiras, de ojo de Dios o lágrimas de San Pedro. Usan pigmentos naturales como el huito o la jagua. También utilizan el achote y otros muchos pigmentos dentro del bosque. Bueno, y para finalizar, contarles sobre la cerámica. Para los ticunas este es como también un ritual sagrado, es una labor muy bonita porque la forma en que lo hacen es muy diferente a lo que uno creería o conoce. Por ejemplo, van a la selva y buscan un árbol que se llama apacharana, le quitan la corteza, se la llevan para el resguardo y la dejan secando más o menos 3 días. Esta corteza se solidifica, se pone dura y luego la muelen o la trituran y queda como una ceniza entre gris y azul oscuro. Luego van al río, a Macayacu, recolectan greda o arcilla que hay alrededor del río todo el tiempo. Ellos le llaman popó de boa y para ellos la boa es la anaconda. Siempre, pues, a la anaconda también le dicen boa. Entonces, mezclan el popó de boa con la ceniza de apacharana. Esto le da contextura, le da un color particular. No debe haber niños en el momento en que se elaboran los utensilios. Y bueno, ya luego se va como para el horneado y son utensilios que ellos usan en sus casas o que también venden o intercambian. Eh, entonces quería como contarles esto, invitados todos a conocer el Parque Nacional Natural Amacayacu. Gracias.